La herida invisible. ¿Cómo la huella de abandono afecta la crianza de tus hijos? ¿Y si te dijera que el mayor enemigo de la felicidad de tus hijos no está en las pantallas ni en las malas compañías, sino en un vacío invisible que tú mismo podrías estar alimentando sin darte cuenta? Hay una cicatriz silenciosa que no se ve en la piel, pero que dicta en secreto por qué un adolescente cae en adicciones, por qué tus hijos adultos podrían sabotear sus matrimonios o por qué hoy mismo sienten un miedo irracional a fracasar. Se llama la huella de abandono. Al escuchar este episodio completo, vas a recibir el mapa exacto para identificar tus propias heridas, descifrar el comportamiento de tus hijos y, lo más importante, obtendrás las herramientas prácticas de la semiología para transformar tu hogar en un refugio invulnerable al miedo. Quédate conmigo los próximos minutos, porque hoy vas a descubrir el arte de sanar para educar. Hola, qué alegría encontrarnos de nuevo en este rincón de calma. Si estás aquí, es muy probable que ya nos conozcamos de las noches, cuando apagamos las luces y dejamos que las historias arrullen el sueño de tus pequeños. Hemos compartido la magia de los duendes, el susurro de los bosques y el viaje de las estrellas. Pero hoy, querido papá, mamá, este espacio es exclusivamente para ti. Nos quitamos el sombrero de contadores de fábulas para ponernos el de compañeros de camino. Bienvenidos a Familias Asombrosas, el arte de educar, una nueva ramificación de nuestro universo donde abordaremos las dudas, los miedos cotidianos y los hermosos retos que implica guiar a un ser humano. Como te adelantaba, hoy abrimos una conversación profunda, horizontal y completamente libre de juicios sobre la huella de abandono y su impacto en la educación. Para este viaje de autoconocimiento, no caminamos solos. Quiero agradecer profundamente y respaldar este episodio en la valiosa información y guía de Maribel Cisneros Pedreguera, licenciada en Administración de Empresas de Profesión, certificada en Consultoría Profesional con estudios en Semiología de la Vida Cotidiana. Su experiencia en el terreno de la construcción del significado de la vida nos ofrece hoy el fundamento y el mapa para explorar estas aguas íntimas de la crianza. Los invito a quedarse, a respirar y a descubrir que sanar nuestras propias historias es el regalo más grande que podemos heredarle a la siguiente generación. Porque tú, ya lo sabes, Dori cuenta contigo en cada historia y en cada etapa de la vida. Antes de adentrarnos en la profundidad de nuestro tema de hoy, es importante recordar que este es un espacio informativo y de edutainment. Las reflexiones compartidas aquí no reemplazan la ayuda profesional, médica o psicológica. Si tú o tus hijos necesitan un acompañamiento personalizado, por favor, busquen la guía de un especialista. Comprendiendo la huella de abandono y la anatomía del ser. Cuando escuchamos por primera vez la frase huella de abandono, nuestra mente suele viajar de inmediato a escenarios extremos. Imaginamos la ausencia física radical, el abandono en una puerta, un padre o una madre que empaca sus maletas para no volver jamás. Sin duda, esas realidades dejan una honda cicatriz. Sin embargo, la psicología y la semiología nos invitan a mirar mucho más de cerca, con lentes de mayor definición. La huella de abandono también florece silenciosamente cuando los hijos crecen sin sentirse vistos, escuchados, comprendidos o valorados emocionalmente. Ese es el niño que muestra un dibujo y recibe una mirada distraída, fija en una pantalla de teléfono. Es la hija que llora por una frustración escolar y escucha un
No es para tanto, no llores por tonterías. Las experiencias tempranas de la infancia influyen de una manera tan profunda que se convierten en los cimientos invisibles sobre los cuales construimos nuestra autoestima, nuestra seguridad y la estructura misma de nuestras relaciones futuras. Platón solía decir que la geometría del alma se dibuja en los primeros años de vida. Si esos trazos iniciales están llenos de vacío, la persona pasará el resto de sus días tratando de rellenar esos contornos. Durante la infancia profunda, necesitamos desesperadamente sentirnos seguros y conectados con nuestras figuras de cuidado. Somos como plantas delicadas que necesitan un tutor que las sostenga ante el viento. Cuando estas necesidades no son atendidas de manera constante, empezamos a desarrollar sentimientos profundos de inseguridad, un terror paralizante al rechazo y una marcada dependencia emocional en nuestra adultez. Para entender cómo opera esto en el día a día de la crianza, la semiología nos ofrece una distinción maravillosa sobre las dimensiones de nuestro ser, la esencia, la personalidad y la falsa personalidad. Pensemos en la esencia como aquello auténtico, potencial, puro y profundo con lo que nacemos. Es tu semilla original, aquello que puede desarrollarse, pero que jamás puede cambiarse. Un pino siempre será pino y un rosal dará rosas. Por otro lado, la personalidad es el producto de los aprendizajes familiares, sociales y culturales. Es el traje que nos ponemos para interactuar con el entorno. Cuando la huella de abandono se instala en nosotros, impacta directamente en cómo se moldea esta personalidad, dividiéndola en dos formas de funcionamiento básico. Si logramos mantener una personalidad auténtica, esta camina en perfecta armonía con nuestra esencia, permitiéndonos un crecimiento real, genuino y un desarrollo pleno de nuestras capacidades. Pero cuando el dolor o la carencia ganan terreno, surge la falsa personalidad. Esta no es más que un caparazón rígido construido a base de condicionamientos, miedos y aprendizajes adquiridos para sobrevivir. La falsa personalidad bloquea nuestra esencia verdadera, sembrando inseguridad, desconfianza y un sinfín de mecanismos de defensa. Es aquí donde nace lo que en semiología llamamos el imaginario, esa imagen falsa de uno mismo, un espejismo distorsionado donde la persona cree fervientemente ser lo que proyecta, cuando en realidad no guarda relación con su riqueza interior. ¿Y de dónde viene todo esto? La infancia es el útero de esta huella. Si analizamos el desarrollo infantil, descubrimos dos fases críticas. La primera es el llamado eje materno, que abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 7 años. En esta infancia profunda, el niño es como una esponja emocional absoluta. Absorbe de manera casi telepática el tono de voz de mamá, su afectividad, la forma en que lo mira, pero también sus miedos ocultos y sus conductas cotidianas. En este eje se integra el núcleo primordial de sentimiento de pertenencia o, lamentablemente, de abandono. Posteriormente, de los 7 a los 14 años, entramos al eje paterno. Aquí el niño incorpora los modelos del mundo exterior, la autoridad, las normas sociales, los límites, la dirección de vida y la consolidación de su identidad social. La combinación de ambos ejes, la calidez del nido materno y la estructura del vuelo paterno, determinará la solidez de la personalidad adolescente y adulta. Experiencias como separaciones tempranas de los cuidadores,
cambios constantes de escuela o de ciudad sin explicación, o la simple falta de estabilidad emocional en el hogar, actúan como vientos que avivan y fortalecen el sentimiento de abandono. Por favor, si estás escuchando esto y sientes que el corazón se te aprieta al recordar tus propios errores o vacíos, haz una pausa conmigo. Respira. Es vital recordar que no existen padres ni madres perfectos. La perfección es una ilusión estéril. Lo que verdaderamente es esencial, lo que cambia el mundo de la historia, es nuestra voluntad de construir vínculos afectivos sólidos y estar disponibles emocionalmente en el aquí y el ahora. Aprovecho este breve instante para recordarte que si este contenido está resonando contigo, puedes suscribirte a nuestra playlist, activar las notificaciones y dejarnos tus comentarios. Compartir este episodio con otros padres nos ayuda a crear una comunidad más consciente y unida en el arte de educar. Las fuentes de pertenencia y la tormenta adolescente. Continuemos nuestro viaje. Hipócrates, el sabio de la medicina antigua, decía que para sanar el cuerpo, primero debíamos entender qué fuerzas lo gobernaban. Y en el plano emocional, el desarrollo sano de nuestros hijos depende de lo que llamamos las fuentes del sentido de pertenencia. Son los nutrientes esenciales que evitan que la huella de abandono eche raíces. Exploremos estos pilares que tanto el texto de Maribel Cisneros como la psicología familiar señalan como indispensables. El primero es el afecto. No basta con querer a nuestros hijos. El afecto debe ser físico, tangible. Se transmite a través del contacto de un abrazo oportuno, la ternura en el roce, la atención plena cuando nos hablan y las muestras diarias de cariño sincero. El segundo es el apoyo, ese respaldo invisible que le dice al niño: ve y explora el mundo, porque si te caes, yo estoy aquí detrás. El apoyo genera seguridad existencial. Y luego tenemos la comprensión. Implica sentarse a escuchar con paciencia y con una empatía radical, dejando de lado los sermones automatizados. Cuando comprendemos, evitamos que nuestros hijos caigan en la impotencia emocional de sentir que nadie entiende su mundo interior. La cuarta fuente es el placer. Sí, el placer de convivir. La atmósfera de la casa no puede ser un tribunal militar ni un funeral perpetuo. La convivencia familiar debe ser agradable, celebrada, libre de violencia, de gritos o de una represión excesiva que ahogue la alegría. Seguimos con la inspiración. Como bien sabemos, los padres educamos principalmente a través del ejemplo y de nuestra coherencia existencial, no con discursos. Tus hijos ven cómo tratas al mesero, cómo reaccionas ante el tráfico y cómo manejas tu propia frustración. La sexta fuente es el conocimiento. Fomentar activamente su curiosidad innata, abrirles las puertas a la cultura, al arte, a la lectura y ayudarlos a descubrir su verdadera vocación en la vida. Y finalmente, el reconocimiento. Consiste en ver al niño real, no al idealizado. Valorar de forma genuina sus capacidades individuales, sus esfuerzos diarios y sus potenciales, independientemente de si saca una nota perfecta o no. Todas estas fuentes, nos recuerda la especialista, solo florecen cuando logramos proveer un ambiente armónico. ¿Y qué ocurre cuando estas fuentes escasean o están contaminadas por el estrés cotidiano? Llegamos entonces a la gran aduana de la vida, la adolescencia. Esta es una etapa clave,
un periodo de metamorfosis profunda donde los hijos intentan responder con urgencia a dos preguntas que queman por dentro. ¿Quién soy? ¿Y qué quiero para mi vida? La adolescencia es, por naturaleza, una crisis de identidad y una temporada de inmensa vulnerabilidad. Se caracteriza externamente por la confusión, la rebeldía, el desorden físico y mental, la negligencia, una audacia desmedida que a veces nos asusta, una tremenda fragilidad emocional y un idealismo desbordado. El adolescente está rompiendo el cascarón, busca desesperadamente reconocimiento, pero si al mirar hacia el hogar no encuentra comprensión, escucha atenta y un acompañamiento sólido, el vacío se vuelve insoportable. Es ahí donde, para huir del frío de la desconexión familiar, buscará aceptación a toda costa en otros lugares o desarrollará conductas de alto riesgo. Puede refugiarse ciegamente en grupos de pares que no siempre son sanos, adoptar conductas compulsivas o recurrir a lo que la semiología denomina fugas autodestructivas, tales como adicciones, violencia, sexualidad impulsiva o fanatismos. Nuestros ancestros prehispánicos tenían rituales de paso hermosos para contener esta transición. Sabían que el fuego de la juventud requería una comunidad entera para ser encauzado hacia el servicio y la sabiduría, no hacia la destrucción. Hoy, a falta de esos rituales, el hogar debe erigirse como ese espacio sagrado de confianza absoluta, un refugio seguro donde los hijos puedan expresar sus emociones más complejas, sus dudas más oscuras, sin el temor paralizante al rechazo o al castigo desproporcionado. La mejor manera de acompañar esta hermosa y tormentosa etapa es asegurándonos de convertir nuestra casa en un espacio atractivo, dinámico y de convivencia verdaderamente sana. El eco del vacío en la adultez y el camino del amor coherente. Si avanzamos un poco más en la línea del tiempo, vemos cómo esa huella no resuelta viaja con el ser humano hacia la juventud y la adultez, manifestándose con especial fuerza en el terreno del enamoramiento y las relaciones de pareja. Con el despertar del primer amor, se inaugura formalmente la juventud, y es sumamente frecuente que el enamoramiento inicial se convierta en un intento desesperado por llenar la huella de abandono, delegando toda nuestra felicidad en una sola persona. Buscamos que la pareja sea el padre o la madre que sentimos que no nos validó lo suficiente. Esta carga tan pesada genera dinámicas tóxicas, una dependencia asfixiante, la idealización absoluta del otro, el aislamiento del resto del mundo, obsesiones, una necesidad neurótica de control y celos destructivos. Es fundamental aprender a distinguir entre el enamoramiento, que muchas veces es solo una relación basada en carencias, proyecciones y necesidades emocionales insatisfechas, y el verdadero amor, que solo es posible cuando una persona ha resuelto su propia inseguridad básica y puede relacionarse con el otro desde la plenitud, libre de apegos compulsivos. La vida no se llena con nadie más que uno mismo. Cuando esta huella se traslada al matrimonio o a la cohabitación formal, presenciamos la paradoja conyugal. Aquellas parejas que no han sanado su pasado convierten al cónyuge en su única fuente de seguridad existencial, y es precisamente esa exigencia desmedida y ese miedo a perderlo lo que determina deteriorando e inundando la relación de sospechas, control, paranoia y desconfianza.
En contraste, un amor maduro se vive en libertad, se nutre de la admiración mutua, se plasma en un proyecto común y se descansa en una confianza sólida. La huella de abandono no solo daña los lazos afectivos, sino que también nos vuelve propensos a la compulsividad y al sufrimiento. Buscamos analgésicos para tapar el vacío, la comida en exceso, el alcohol, la búsqueda implacable de reconocimiento social, la obsesión por la apariencia física o el enganche en relaciones destructivas. Estas conductas jamás resuelven la raíz del problema, solo anestesian temporalmente, convirtiendo al individuo en un severo policía, juez y verdugo tanto de los demás como de sí mismo. En el núcleo de toda esta falsa personalidad habita un solo monarca, el miedo. Los estoicos como Séneca o Marco Aurelio nos enseñan que la mayoría de nuestros sufrimientos no provienen de la realidad, sino de los miedos que fabricamos en nuestra propia mente. El miedo organiza nuestras defensas, nos vuelve extremadamente susceptibles, nos aísla y nos hace perder la sensibilidad ante la belleza de la vida y las necesidades reales de nuestros propios hijos. Por eso, ante cada decisión educativa en el hogar, deberíamos adoptar la maravillosa práctica semiológica de preguntarnos constantemente: ¿estoy actuando por amor o por miedo? Cuando educamos desde nuestros miedos inconscientes, deformamos la crianza. Por ejemplo, el miedo al rechazo nos hace sumisos ante los caprichos de los hijos, buscando agradarles en lugar de formarlos. El miedo a la frustración nos empuja a un perfeccionismo asfixiante que les exige notas perfectas y conductas impecables, destruyendo su espontaneidad. El miedo al engaño nos convierte en dictadores de control obsesivo, invadiendo su privacidad de formas poco saludables. El miedo al conflicto nos lleva a la manipulación o a la sumisión pasiva. El miedo al esfuerzo nos hace caer en la mediocridad de la indulgencia floja. En última instancia, todos estos temores cotidianos se reducen a 3 miedos fundamentales que atraviesan la experiencia humana: el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el último miedo a la muerte. Comprender esta arquitectura del dolor es el primer paso para desmantelarla. Como padres, el papel que nos toca desempeñar es asumir plenamente la responsabilidad de nuestra propia sanación. La mejor herencia emocional, el legado más valioso y puro que puedes ofrecerle a tus hijos, es enseñarles a valorarse y a confiar en sí mismos a partir de ver cómo tú te valoras y confías en ti. Y esto se traduce en acciones diarias en la cocina, en la sala, en el auto. Implica escuchar activamente más y juzgar muchísimo menos. Implica validar sus emociones, permitiendo que el llanto, el enojo o la tristeza tengan un lugar legítimo en la mesa sin ser reprimidos. Implica establecer límites con un profundo amor, pero con absoluta coherencia, entendiendo que los límites no son castigos, sino barandales que los protegen del abismo. Implica desenterrar por completo el uso del miedo, la culpa o la comparación constante con hermanos o compañeros como herramientas educativas, pues esas armas solo ensanchan la huella de abandono. Implica fomentar su autonomía y su responsabilidad personal paso a paso. Y sobre todo, implica ser valientemente conscientes de nuestras propias heridas emocionales de la infancia para detener la cadena de transmisión y no legárselas en herencia a la siguiente generación.
es completamente normal que ahora mismo estés pensando: muy bien, entiendo la teoría, pero ¿cómo pongo en práctica en un hogar donde el tiempo nunca alcanza? Precisamente por eso, pasemos a la acción con consejos sencillos que podemos aplicar desde hoy. Pero antes de pasar a esas herramientas prácticas, te invito a hacer una pausa real en lo que estés haciendo. Si estás cocinando, si vas manejando, si estás doblando ropa, detén tus manos por un segundo. Cierra los ojos si te es seguro hacerlo. Toma una respiración profunda, reteniendo el aire, y exhala liberando toda la tensión de tus hombros. Vamos a sembrar una intención en nuestra mente. Te invito a repetir conmigo, en tu silencio o en voz alta, esta afirmación en primera persona, haciéndola completamente tuya. Hoy decido mirar mis propias heridas con compasión y hacerme cargo de mi bienestar. Elijo liberar a mi familia de las expectativas de perfección. Abrazo mi imperfección y me comprometo a estar presente, disponible y consciente para mis hijos, educando desde la seguridad de mi amor y nunca más desde el eco de mis miedos. Respira una vez más, permitiendo que estas palabras se asienten en tu interior. Qué transformador es recordar que el crecimiento humano ocurre verdaderamente cuando dejamos de buscar fuera lo que necesitamos construir dentro de nosotros mismos. La crianza no es una carrera de 100 metros donde gana el que tiene el manual perfecto. Es un maratón de resistencia, un proceso continuo de aprendizaje, tropiezos y reconciliaciones. Las y los hijos, lo repito con el corazón en la mano, no necesitan padres perfectos, necesitan padres reales, padres presentes, disponibles y capaces de construir vínculos seguros en medio del caos de la vida moderna. Cada pequeño gesto de atención genuina, cada conversación sostenida con la mirada fija en sus ojos, cada muestra de afecto físico contribuye de una manera invaluable a formar a adultos más seguros, resilientes y emocionalmente sanos. Educar, al final del día, no es solo enseñar normas, modales y responsabilidades. Es el arte sagrado de ayudar a nuestros hijos a descubrir su propio valor intrínseco y a construir una vida basada en el amor y no en el miedo. Agradecemos a Maribel Cisneros Pedreguera por brindarnos estas valiosas herramientas que hoy iluminan nuestro entendimiento y sobre todo te agradezco a ti por tu atenta escucha y por tu deseo constante de ser un faro para los tuyos. Si este episodio ha traído un poco de claridad o paz a tu día, te invito de manera muy profesional a interactuar con nosotros y suscribirte al canal, darle me gusta, calificar este podcast y compartir este contenido con otras mamás, papás o educadores que conozcas. Tu interacción es el motor que nos permite seguir expandiendo este catálogo de crianza consciente. Y recuerda que cuando caiga la noche y el sol se oculte, volveremos a encontrarnos en el canal de siempre, con los cuentos asombrosos que tus niños tanto aman para acompañar sus sueños. Nos vemos en el próximo episodio, porque tú lo sabes bien. Dori cuenta contigo en cada historia y en cada etapa de la vida. Hasta pronto.